La verdad sobre los arcontes. Nada de lo que nos han mostrado y enseñado es real. Somos víctimas de una programación mental muy potente. Si no despiertas, volverás una y otra vez al círculo vicioso. En el mundo clásico mediterráneo, arcón era comúnmente usado para el gobernador de una provincia o más sueltamente cualquier autoridad religiosa o gubernamental. Por lo tanto, el plural arcontes es a menudo traducido en los textos gnósticos como las autoridades. Se nos dice que en la cosmología gnóstica los arcontes son una especie de seres inorgánicos que emergieron en el sistema solar antes de la formación de la Tierra. Ellos son una especie de cyborgs habitando el sistema planetario exclusivo de la Tierra, Sol y Luna, el cual es descrito como el mundo virtual. Ellos construyen por imitación las formas geométricas emanadas del pleroma, el reino de los generadores, los dioses cósmicos. Los arcontes son una especie genuina con su propio hábitat y pudiera incluso ser considerado ser casi divino, pero carecen de intencionalidad y tienen una repugnante tendencia a salirse de sus límites, imponiéndose en el reino humano. Se dice que los arcontes sienten intensa envidia hacia la humanidad, porque nosotros poseemos la intencionalidad de la cual ellos carecen. El mito de Gaia describe cómo los arcontes fueron producidos por impacto fractal en los densos campos de formación elemental de los brazos galácticos cuando el eón, Sofía, se arrojó unilateralmente desde el núcleo galáctico. Estaban muy en lo cierto los gnósticos. Estas entidades son colonizadores de sistemas solares y también de galaxias. Sofía es oscuro. Crean junto a sus colaboradores que se han alistado a las filas de estas entidades por intereses propios y egoístas, todas aquellas entidades que no se preocupan por la evolución de los seres en el multi-omniverso, tanto físicos de tercera dimensión como de dimensiones no físicas, sino que solamente piensan en ellos mismos, en alimentarse y alimentar a sus deidades. Los arcontes, los gobernantes, los dioses. Los gnósticos tenían escrito que ellos habían dejado información sobre dos tipos de arcontes. Uno era en forma de reptil y el otro en forma de feto. Esta descripción coincide totalmente con los dos tipos de seres extraterrestres. Cuando me refiero a extraterrestres, también me refiero a seres extradimensionales que están muy activos en las abducciones de humanos, en avistamientos ufológicos en todo el planeta, como también en antiguas leyendas descritas por todas las civilizaciones y tribus. Pero estas dos razas de entidades extraterrestres son solamente una parte de los componentes de la corporación arconte. Lo llamo corporación porque son un gran grupo de entidades trabajando al unísono. Los hay de diferentes tipos, pero todos trabajan con el mismo propósito: proveer de alimento a sus máximos jerarcas o deidades arconte. Arriba de la pirámide de poder de esta corporación están estas entidades parasitarias. Es lo que significa realmente el ojo que todo lo ve sobre la pirámide que nos muestran. Los llamados arcontes, estas entidades, parasitan a todas las demás hasta desprenderlas de su parte anímica, el alma, y hacerles firmar pactos hasta controlarlas totalmente y hacerles pertenecer a la corporación. Poseen las mentes de sus víctimas hasta dejarlos sin voluntad propia. Estas víctimas se convierten en portales orgánicos de estas entidades parasitarias. A través de ellos actúan estas entidades y son alistados a la corporación. Estas entidades, al contrario de lo que piensan muchos, no salieron nunca de la fuente original, no pertenecen a la luz, sino que salieron de la fuente oscura. Al igual que hay una fuente de luz,
también hay una fuente de la oscuridad. Es como el yin y el yang, proceden del mal y de la oscuridad más extrema. Los gnósticos eran un grupo de lo que podríamos llamar chamanes. Vivían en cuevas y poblados apartados, en el desierto y montañas. Usaban hierbas y setas que ayudaban a acceder a estados más elevados de conciencia, así como mantras y oraciones. De esta manera accedieron a los registros akáshicos del planeta, viendo la verdadera historia del planeta y quienes manipulan a la humanidad. Pero todas estas técnicas para acceder a los registros akáshicos le fueron enseñadas por enviados del grupo rebelde, quienes se separaron de la corporación Arconte. Es por ello que fueron eliminados por los controladores, y para quitarles credibilidad crearon grupos o sectas con el nombre de gnósticos, cuando realmente no lo son. De niño ya tenía visiones de seres que venían a verme para hablarme de asuntos que un niño de corta edad no puede comprender, pero que yo comprendía sin saber por qué. Viví los años de mi infancia contemplando todo a mi alrededor, estudiando el comportamiento de la gente sin saber por qué. Fui creciendo y la información de mi alrededor se iba procesando en mi interior. Viví cada forma de control que los oscuros usan para hacer del humano un robot biológico, títere de los mandatos de las élites. Fui al ejército por 2 años, obligado por ciertas circunstancias, claro, ya que las armas y la violencia no me atraen. Ahí vi y pude vivir en mí mismo cómo programan a los soldados a través del sufrimiento, del shock traumático, maltrato físico y psicológico. Además, que te hacen repetir cada día frases del tipo: soy una máquina de matar, sufrimiento en tiempos de paz, gloria en tiempos de guerra y demás palabrerías de programación mental. Muy penoso. Ya a los 20 años desperté a la visión de la 4ª dimensión y comencé a ver que la gran mayoría de la gente llevaba acoplado en la espalda una entidad semitransparente que a veces imitaba y tomaba la forma de las personas a las cuales estaban acopladas. Mentalmente me pregunté qué eran esas siluetas y una voz interna me respondió al instante: esas entidades se alimentan de las energías de la humanidad y las controlan mentalmente. Me explicó que esas entidades son parte de los llamados arcontes, aquellos que gobiernan desde las sombras, desde dimensiones paralelas. Son entidades extradimensionales, las cuales son adoradas como dioses desde el inicio de la manipulación genética del ser humano de esta época. Comprendí el funcionamiento de la mente de los arcontes y sus fines, así como toda la red de secuaces que los ayudan en conseguir dicho fin. Descubrí que este planeta es una granja prisión, que estamos siendo usados como alimento para diversas entidades, que estamos siendo víctimas de un control mental energético y lavado de cerebro masivo. Al principio tuve un sentimiento de tristeza y rabia por lo que nos están haciendo. Esa noche salí con mis amigos. Decidimos ir a un concierto que hacían en un campo. Cuando llegamos allí comencé a sentir la misma sensación. Hay bichos, pensé interiormente, y efectivamente, el escenario que estaba iluminado y los cantantes que animaban al público estaban parasitados. Aquel grupo musical era manejado por los arcontes. Parecían títeres bailando al son de la música. La gente que había allí bailando también tenían esos bichos pegados en sus espaldas. Incluso mis amigos, que hasta entonces no tenían nada, fueron acoplados por estos seres. Bailaban como poseídos. Yo conecté con la fuente para evitar ser parasitado igualmente. Entonces, en un momento, el cantante protagonista de dicho festín arconte hizo la señal de los cuernos con la mano, y lo que vi fue espantoso. Al hacer dicho gesto, apareció detrás de él un ser oscuro, cornudo,
Era como la típica imagen del diablo, pero de color negro y con los ojos amarillos. Cuando la gente del público comenzó a hacer igualmente la señal de los cuernos, este ser tan espantoso comenzó a sonreír y los seres parasitarios que llevaba la gente a sus espaldas comenzaron a enviarle energía en forma de esferas de colores: rojo, azul, amarillo, blanco. Estaba extrañado y petrificado ante tal escena tan bizarra. La voz interna me explicó que esa entidad era uno de los jefes arcontes, una especie de dios supremo para esas entidades arcontes, que su seña o firma o símbolo eran los cuernos. Su nombre es Baal. Es un mudra, la señal de los cuernos con los dedos, que conecta directamente con dicho ser y abre un portal extradimensional por el cual aparece y devora esa energía emanada por la gente. Hay 3 jefes arcontes, incluido Baal. Por ejemplo, el del símbolo del ojo que todo lo ve es el que mayor rango tiene y es quien todo lo controla desde la dimensión en la cual reina su nombre, que es Mamón. Esta entidad tiene el poder de controlar la glándula pineal de la gente, que usa su llave símbolo. Les introduce sus pensamientos y ve a través de ellos. Estas personas son a su vez parasitadas por arcontes menores que se enchufan a la glándula pineal, tomando el control de sus pensamientos y que están conectados igualmente a la entidad reinante. El siguiente arconte que controla todo es Moloch. Esta entidad tiene forma de ave, búho, águila. Es el que revolotea entre las dimensiones paralelas para controlar que todo se esté llevando según lo planeado. Esta entidad tiene varios trabajadores a su cargo y son quienes controlan a la humanidad. Su manera de aparecer es mediante las naves no identificadas que cada día surcan los cielos. Son invisibles a los ojos del humano, pero de vez en cuando pasan de la dimensión donde se ocultan a esta dimensión física. Por eso, según testigos, los ovnis que ven, aparecen y desaparecen en un segundo, lo hacen para advertir al subconsciente del humano que están ahí, controlando la granja prisión. Todo lo hacen por el control de la granja. Las abducciones extraterrestres son llevadas a cabo por los súbditos de estas entidades para experimentos con el ADN y para moldear dicho ADN, para crear clones que contengan la chispa del alma humana, esa energía suculenta de la cual se alimentan. Tienen naves laboratorios dedicadas a dicha tarea, poseen grandes naves prisión, donde recolectan a millones de estos seres híbridos que contienen el alma en su interior mantenidos en cápsulas que los conservan para alimento de los arcontes. Los humanos son mantenidos en la prisión llamada Tierra, que en realidad es una cúpula de la cual no hay escapatoria físicamente, sino que para librarse hay que hacerlo de manera espiritual, con el alma. Nos mantienen así porque emanamos energías necesarias para su sustento, aparte de que nos utilizan para crear a los híbridos portadores de almas. Pero dichos híbridos no tienen el alma tan grande como los humanos originarios de la Tierra, ya que le falta una fibra en el ADN que los conecta con la fuente original. Eso es lo que los arcontes intentan crear a través de sus trabajadores genetistas. Después de todo lo que había visto aquel día en el concierto y de toda la información que había recibido sobre los arcontes, estaba exhausto. Llegué a casa, me tumbé en la cama y comencé a hacer el ejercicio de conexión. Cuando acabé el ejercicio me sentía mucho mejor, más cargado de energía y más animado. De repente percibí una vibración extraña muy cerca. Me quedé tumbado en la cama mirando la puerta, ya que notaba que alguien venía. Escuché unos sollozos que provenían de la puerta. Sabía que alguien se acercaba lentamente, cuando de pronto lo vi. Era una mujer joven, vestida con un camisón sucio y roto, su cabello alborotado y de color negro. Se tapaba el rostro con ambas manos.
Emitía un llanto amargo y cada vez era más intenso y desgarrador. Parecía flotar, no caminaba y se desplazaba muy lentamente. Se detuvo a escasos metros de donde yo estaba y le pregunté quién era y qué quería, pero ella solamente sollozaba. Con una voz desgarradora y temblorosa me dijo que necesitaba ayuda, que estaba atrapada y sufría mucho. Interiormente sentí la necesidad de conectarla a la fuente. Cuando comencé a conectarla, comenzó a brillar todo su cuerpo. La cubría una especie de aura blanca y poco a poco comenzó a cambiar su aspecto. Ya no lloraba, se destapó el rostro y sonreía. Sus atuendos eran blancos y no había ninguna mancha en su camisón. Su cabello ahora era liso, de un color castaño claro. Entonces vi como dos seres muy luminosos la abrazaban y ascendían con ella conforme el rayo de luz iba desapareciendo. Sentí una gran alegría y un sentimiento de satisfacción muy grande. La voz interna me dijo que acababa de liberar a un desencarnado atrapado, un alma en pena que llevaba tiempo atrapada entre esta dimensión y el astral. Todo esto ocurre porque son atraídos por los oscuros a repetir el ciclo de la encarnación física, también llamado samsara y rueda del karma. Cuando una persona muere físicamente, el alma sale y lo primero que se encuentra es a estos seres componentes de la corporación arconte, disfrazados de seres angelicales, íconos religiosos o por entidades que son conocidas por los patrones mentales del individuo que le dicen que debe seguir reencarnando para saldar la deuda que ha dejado en el planeta. Cuando un ser no accede a volver bajo su libre albedrío, estos seres se enfadan mucho y se van, dejando al ser que se ha negado a volver tirado a las manos de otras entidades que lo atormentarán hasta que no sea sacado de ahí. Hay varias maneras de salir. Una es que te ayude un ser que sepa cómo sacarte, y la otra siendo consciente de que todos venimos de la fuente original y querer volver a ella. Por eso nos han mantenido apartados de nuestro verdadero potencial y siempre han puesto ídolos y dioses falsos en el exterior del humano para mantenernos esclavizados y volviendo una y otra vez al principio de la rueda de la reencarnación. Además, cuando reencarnas te hacen un borrado de memoria para que no escapes. Hay veces que un alma encarnada rompe con ese borrado de memoria y comienza a recordar sucesos de sus anteriores encarnaciones. Esto ocurre porque el alma se ha dado cuenta del engaño y accede a estas memorias pasadas para dar el aviso al cerebro y no volver a caer en la trampa. También están aquellas almas que eligen venir a este planeta para realizar trabajo de ayuda al planeta Tierra y a la humanidad, para ayudar a ascender vibracionalmente al planeta. Hay seres evolucionados en el planeta que están trabajando para ascender la vibración de la Madre Tierra. Le pregunté a la voz interna que cómo podría encontrar a dichos seres evolucionados, y su respuesta fue: os iréis encontrando sin que haga falta la búsqueda. Estáis en el mismo bando. Todo ocurrirá tal como tenga que ocurrir. Está planeado para que así sea. Cada imagen, sonido, mantra, tiene una vibración específica. Estas entidades y sus colaboradores conocen esto y todo lo que utilizan lo hacen sabiendo que cada elemento conecta con ellos. Por ello, utilizan ciertos encantamientos, palabras clave, tanto para rituales y aperturas de portales extradimensionales, como para efectuar control mental. Cientos de esclavos MK Ultra lo han revelado, lo han explicado. Las palabras gancho son utilizadas para activar ciertas personalidades creadas en las mentes de los esclavos. Son palabras gatillo, accionan la personalidad que está insertada a modo de programas mentales en el subconsciente de dichos títeres utilizados por los componentes de la élite psicópata. Ejércitos de estos robots biológicos son preparados y entrenados en lugares específicos
para, llegado el momento, formar parte del ejército del nuevo orden arconte que tomará el control del planeta prisión. Así de estremecedor es el panorama, pero muy real, por mucho que los seres humanos bajo el control hipnótico tan fuertemente insertado lo nieguen una y otra vez. Toda esta información hace que la mente sea reseteada de nuevo. Eso duele porque te rompe todos los esquemas mentales estratégicamente creados por estos arcontes y sus colaboradores. Llegué a casa y encendí la televisión. De repente sentí una fuerte vibración como de adormecimiento. Era la hora del noticiero. La presentadora hablaba y hablaba de desastres, de guerras, de acontecimientos basados en lo mal que va el planeta. De vez en cuando, al fijarme bien en la presentadora, veía cómo cambiaba su mirada. Era algo extraño. Al sentir el adormecimiento, no notaba nada y quedaba como hipnotizado. Mi mente iba sola, pensaba en lo que decía esa señora de manera robótica. No podía pensar libremente. Entonces, para salir de ese estado, miré hacia otra parte. Llegué a marearme y así todo no podía pensar bien qué era lo que estaba ocurriendo. Me pregunté mentalmente. La voz interior me dijo que esa hipnosis que estaban realizando mediante las ondas electromagnéticas, las frecuencias a través de las antenas de televisión, es muy potente y si no conectas con la fuente original a través de tu interior, te insertan paquetes de datos directamente al subconsciente, moldeando tu manera de pensar y sentir basados en el miedo, el trauma, la baja autoestima, el pesimismo, negatividad, vibraciones que son platos exquisitos para estas entidades malignas. Están todos controlados mentalmente como físicamente. Todos están parasitados de una u otra manera. Algunos ni siquiera tienen alma, otros no son humanos. Son estas entidades infiltradas en los medios para programar a la humanidad, simples envoltorios humanos dirigidos por entidades frías y controladoras. Al hacerlo de una manera tan astuta y sutil, evitan ser castigados por aquellos que velan porque las leyes universales se cumplan, incluso por las leyes de atracción, ya que simplemente están dando lo que el colectivo humano pide subconscientemente. Actúan de esa manera, mueven los hilos sigilosamente para no tener que obligar a nadie a realizar los actos tan aberrantes que acaban protagonizando. La manera de vencer a estas entidades es reconociéndolos y repeliéndolos, reclamando nuestro poder, conectando con la fuente original, esa luz que emana nuestra alma en estado de alerta, les quema, ese poder interior los destruye. Por eso mantienen a la inmensa mayoría de la humanidad en el estado de aletargamiento, con el alma bloqueada y débil. Mantienen al humano más pendiente de lo externo, de las distracciones pasajeras, que no de lo interno y realmente espiritual. Cuando ven un peligro de rebelión masiva en la granja prisión, crean una catástrofe planetaria, arrestan o eliminan a quien se rebele y la resetean de nuevo borrando los restos de esa rebelión para que el esclavo siga sumido en el control mental sin acordarse de su origen. Judas dijo: «He aquí las autoridades, por los arcontes, moran sobre nosotros, entonces ellos son los que nos gobernarán». Y Jesús le respondió: «Eres tú quien los gobernarás, pero solo cuando te despojes de los celos y tomes la protección de la luz y entras a la ninfonía o cámara nupcial». El Maestro Jesús es enfático en que tenemos poder sobre los arcontes, pero también deja en claro que algunas fallas humanas impiden el uso de nuestro poder. La palabra griega phytonos puede traducirse como celos o envidia. Los gnósticos consideraban que la envidia era la firma de los arcontes, así como la falla humana clave que nos hace vulnerables a su intrusión.
Jesús vino para liberar a la humanidad esclava del imperio arconte. Él enseñó a las personas a conectarse con la fuente original. Fue un híbrido enviado especialmente modificado para expandir el pensamiento de liberación de la humanidad a través de la conexión original. Los arcontes y sus colaboradores, al enterarse de que este gran ser de la luz había encarnado en el planeta, hicieron todo lo posible por eliminarlo. Ya nada más, al nacer Jesús, sintieron su presencia y enviaron asesinos MK Ultra para eliminarlo. Toda su vida estuvo siendo acosado y perseguido para evitar que liberara esclavos. Cuando vieron que ya era un peligroso adversario, lo atraparon con ayuda de portales orgánicos, avatares de arcontes, y lo asesinaron. Después cambiaron toda su historia. Jesús enseñó todo lo contrario. Él mostró al humano cómo empoderarse y romper las cadenas de la esclavitud arconte. Pero estas entidades cambiaron todo su mensaje y colocaron una nueva capa de control mental sobre la humanidad. Cuando ves la representación de Jesús crucificado, el subconsciente recibe el mensaje de estas entidades que avisan de que si te rebelas al imperio, acabarás asesinado también. El ser interno, cuando ve esta amenaza, se pone en alerta y avisa al avatar de lo que están haciendo estas entidades con todos aquellos enviados de la luz de la fuente original. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra principados, contra las potestades, contra las fuerzas de este mundo tenebroso, contra las espirituales, que son las fuerzas de la oscuridad arcontes, de maldad en el espacio. Claramente, aquí nos están avisando de la batalla que estamos librando contra estas entidades parasitarias. Al abrir los ojos, el arconte jefe vio una gran cantidad de materia sin límite, y él se volvió arrogante, diciendo: yo soy el que soy, Dios, y no hay otro poder aparte de mí. Esta es la realidad de los arcontes. En los textos gnósticos y apócrifos destruidos y los que sobrevivieron ocultos a la humanidad, nos hablan de estas entidades que llevan esclavizándonos desde el principio de los tiempos. La destrucción de bibliotecas como la de Alejandría hasta la Edad Media fue por este motivo, para borrar de la faz de la tierra toda esta información tan importante para el humano esclavo. Toda esta información me venía a una velocidad vertiginosa. Estaba comprendiendo tanto las técnicas que usan estas entidades como los métodos y formas con las cuales nos han metido en esta prisión sin darnos ni siquiera cuenta de esta realidad oculta y solapada con la realidad ficticia que han construido a lo largo de todos estos milenios tan sigilosamente. Los arcontes dependen de que los humanos permanezcan ignorantes de su potencial espiritual inherente. Me di cuenta de que mediante la conexión con la fuente original a través del alma, estaba abriendo toda esta biblioteca de conocimientos que llevamos incorporada en el ADN y ser interno. Usando la fusión del alma con el ADN y la fuente original, podemos acceder a este gran poder que es el conocimiento ancestral. Todo a tu alrededor contiene información, solamente hay que fijarse bien y descifrar ese conocimiento tan importante para evolucionar y salir de esta Matrix. Hola, ¿cómo les va a todos mis fieles seguidores? Primero les quería acotar este pedacito que fue un hecho que sucedió el 11 de octubre y tiene mucho que ver con lo que Jack Connor dice en una de las partes de su libro sobre cómo nos vigilan estas entidades arcontes. Sucedió en mi jardín, como todos los días, cuando salgo a hacer una oración. Y no sé por qué, esas cosas que me pasaron durante toda mi vida, tengo esa percepción de saber si hay algo, alguien que está pensando en mí, o que me está viendo, o que me está vigilando. En este caso, yo sentí perfectamente
que había algo que me estaba vigilando, algo que no era un ser humano. Saqué mi celular inmediatamente, apunté hacia el cielo y saqué una foto. Y en esa foto yo la quiero compartir con ustedes porque se ve claramente, casi arriba de mi cabeza, del lugar donde yo estaba, una nave muy oscura, casi negra, pero con un halo de energía a su alrededor. Y ustedes se van a dar cuenta que no es una nave. Si algunos de los que vieron mis avistamientos se van a dar cuenta que no tiene nada que ver con las naves que yo he filmado o que yo he fotografiado. Es una nave que tiene otro tipo de forma. No sé, a mí me parece muy extraña y me pareció más que nada mi sensación al verla. Realmente nos están vigilando. Aquí les dejo la foto, ustedes evalúen. Bendiciones. Y no se olviden de suscribirse a mi canal. Gracias.